Bueno, a las 9:34 de la mañana pasamos con nuestra segunda entrevista. Vamos a hablar con el diputado Tobías Crespo y diputado por el partido Fuerza del Pueblo. Y vamos a hablar también con el miembro del Comité Político y secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantes, sobre la reforma, por lo menos el anteproyecto de ley de reforma constitucional planteada por el Poder Ejecutivo. Buen día, diputado. Buen día, José. Buenos días, gracias por la invitación, saludando a los que lo siguen a través de esta plataforma, Roselvis, nuestra amiga Susi, Yuri, Milicen, Liz y nuestro amigo Cristian. Y nada, presto aquí a responder las preguntas. A entrar en debate. Exacto, eso me gusta mucho. Buen día, José Dantes. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todo el equipo que está ahí en Sol de los Sábados. Excelente equipo y a mi buen amigo y hermano, don Tobías Crespo. Ayer estábamos juntos, justamente. Miren, quiero iniciar con una pregunta y es la acusación de doña Milagros Ortiz Bosch en torno a este tema de la reforma constitucional, de que la oposición está boicoteando la misma. Pues hemos escuchado argumentos de diferentes miembros de partidos de oposición diciendo que no necesariamente es en contra de una reforma porque sí, sino por el tiempo y porque entienden que el tema de eliminar el 50+1 sería metido por debajo de la mesa en este proceso. ¿Cuál es realmente la realidad? Se le está pidiendo a la oposición una actitud que no tuvo el partido de gobierno cuando fue oposición. Bueno, ya tú respondiste en la parte final lo que hizo. Tocaron guitarra. Totalmente. Y ahora están en violín. Y de verdad que el Partido Revolucionario Moderno ha sorprendido a todos los que confiaron en ellos, porque todo lo que criticaban lo han superado. Y quiero decirle a doña Milagros que ella fue la que habló del 50+1, porque desveló, ¿verdad?, parte de las intenciones, que sería una irresponsabilidad del partido de gobierno someter al país a una discusión de una reforma constitucional donde nosotros tenemos problemas muy acuciantes, donde el pueblo dominicano está sufriendo el alto costo de la canasta básica, el de los combustibles, de los materiales de construcción. Todo ha subido, pero no solamente eso, la inseguridad ciudadana, la falta de empleo, esta pandemia y ahora agregado con los problemas de la geopolítica, llevan a que el gobierno entienda que tenemos una crisis. El presidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, dijo que el gobierno vive en una burbuja, es decir, una cosa es impregnar el optimismo que todo mandatario, ¿verdad?, debe llevar, y sobre todo en el discurso de rendición de cuentas, y otra cosa es aceptar que verdaderamente hay una crisis, enfrentar esa crisis. La reforma constitucional no se impone, hay que hacer consensos, y el presidente Luis Abinader tiene que ponerse por encima de todo el mundo porque es el primer mandatario de la nación. Lo vi en esta semana con una declaración muy infeliz, hablando de que el presidente Leonel Fernández hizo una reforma, Danilo Medina también. Bueno, Hipólito la hizo, a él se le olvidó a papá que aunque impuso una reforma por su nombre, diputado. Con una mandarria. No, Leonel Fernández le respondió diciendo que lo que hizo fue una nueva constitución, no una reforma. Y en ese aspecto, cuando tú quieres imponer una situación que el pueblo no te lo está pidiendo. Yo pregunto, ¿el pueblo pidió fideicomiso? ¿El pueblo pidió alianza público-privada? ¿El pueblo votó por ello por reforma constitucional? No. Entonces, el gobierno quiere imponerle una agenda con temas que verdaderamente el país no le está reclamando. Es un absurdo hablar de reforma constitucional en este momento, no es pertinente. Nosotros tenemos 67 leyes. ¿Y habrá algún momento, Tobías, para ¡Claro! hablar? ¿Pero cuándo sería? Los tiempos políticos llegan, Liz. Mira, el tiempo de Dios es perfecto y lo de la política también. En política las cosas se hacen, es como la transmisión de un vehículo, que cada cambio va entrando a su tiempo. Yo creo que es tiempo de enfrentar la crisis y así lo entiende la fuerza del pueblo, de bajar, más que bajar el 50+1, que bajen el pollo, que bajen el arroz. Pero la mesa, no hay una mesa para consensuar. Nosotros estamos, incluso la Fuerza del Pueblo se retiró de la mesa que está discutiendo la reforma constitucional, no así de la demás mesa. Yo en el día de ayer estuve de 10 de la mañana a 12 coordinando por parte de la Fuerza del Pueblo la mesa temática del transporte en el SEX y estuvimos ahí discutiendo. Es decir, la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández es una persona de diálogo, de consenso. Ahora, el tema de la reforma constitucional no está en discusión, ni siquiera hemos llegado a debatir el fondo. ¿Para qué
¿Y por qué una reforma constitucional? Me pregunto. Vamos a escuchar a José antes, si tiene alguna opinión sobre este tema. Sí, claro. Bueno. Fíjense, realmente cuando nosotros vemos o escuchamos ese tipo de declaraciones de gente como la distinguida dama doña Milagros Ortiz Bosch, no nos causa mucha tristeza, porque si hay alguien que ha boicoteado no este proceso, sino la calidad de vida de toda la sociedad, ha sido su partido. Ellos realmente se han caracterizado en estos 18 meses por ser gente distantes al pueblo, ser los promotores de la desesperanza. Todos los discursos de ellos van en términos de pintar lo grave que está el país, lo mal que está todo. Sin embargo, las condiciones macroeconómicas que encontraron fueron las que le dieron pie a ellos a poder acceder a los préstamos y a la colocación de los bonos en aquellos tiempos. O sea, que hay una contradicción. Mientras tanto, yo te vendo por un lado que todo está mal, que esta gente lo hizo mal, pero por otro lado, en los discursos, digo, mira lo bien que yo estoy como país, mira cómo he manejado la política macroeconómica durante los últimos años y me granjeo los beneficios de un discurso de esa naturaleza. Sí, coincido con Crespo y con otros dirigentes cuando plantean de que no están dadas las condiciones para una reforma. Lo que hay es que concentrarse en la superación de la crisis post-pandemia. El abandono que hoy sufren las familias en medio de esta crisis es extremadamente grande y tienen miedo a que pierdan las conquistas que poco a poco y con mucho sacrificio durante tantos años han podido lograr. Entonces yo creo que realmente la misión de este gobierno debería ser estar con las familias, dar respuestas y cualquier solución, pero que sea efectiva a los principales problemas. Cuando ustedes ven los 5 problemas principales que le preocupan a la sociedad dominicana, ustedes saben cuáles son: el alto costo de los precios, el alto costo de los combustibles, la inseguridad ciudadana, el desempleo y la educación. O sea, ¿dónde está la propuesta de reforma dentro de los problemas principales de la familia? Entonces, lamentablemente, nos hemos dado cuenta que, como Crespo justamente decía, cuando se prometió fideicomisarlo todo. Esto es muestra de que realmente esto es un gobierno de una élite que desconoce los grandes obstáculos que ha creado esta pandemia y cómo hacerle frente, y de ahí querer venir a fideicomisar todas estas políticas públicas que se supone que deberían ser acciones propias del gobierno. Ahora bien, cuando nos cuestionan sobre de que lo que hemos hecho es una declaración meramente politiquera, de que nosotros tenemos miedo a la reforma. Sí, realmente, yo te puedo decir que yo tengo miedo. Yo tengo miedo por el despropósito de la reforma. Porque si vamos a entrar en términos jurídicos al contenido de la reforma, el principal argumento que ha dado el presidente para convencer sobre la pertinencia de una reforma es el presunto interés de dar una mayor independencia al Ministerio Público. Ahora, cuando tú te vas a la propuesta, tú te das cuenta que, contrario a lo que él dice, lo que hacen es deshacer los principales elementos de la independencia que tiene ese Ministerio Público desde la reforma constitucional del 2010. Y en ese sentido, cuando tú evalúas no solamente lo respectivo al Ministerio Público, sino a la designación de ese procurador, a mí me da mucha risa. Yo oigo varios dirigentes y muchos que son amigos que quieren decir que es el primer presidente que se ha quitado poder desde el mismo poder.
Ahora, yo me pregunto, ¿en qué momento de la propuesta dice que el presidente va a dejar de designar al procurador general? Todo lo contrario, lo reitera, y no solamente que designa al procurador general, sino a los 14 adjuntos, cuando hoy la Constitución solo lo faculta a 7. No, con esta reforma él borra eso de cuajo, se hace dueño de los 7 que tienen que ser de la carrera y prácticamente desmonta la carrera del Ministerio Público en el escalafón más alto, que son los procuradores adjuntos, y los nombra no por un periodo de 2 años, que es lo que le resta a este periodo presidencial, sino por 6 años hasta el 2028. Entonces, realmente, ¿qué es lo que se quiere? ¿Blindar a un ministerio público o blindar a una gestión de gobierno mucho más allá de sus periodos? José, eso es con... Sí. Concluya, disculpa. Hola. No, sí, dime. Roselvis Vargas de este lado. Bueno, y la pregunta va para ambos. Escuchando lo que usted plantea y lo que señalaba el diputado hace un momentito de que una reforma constitucional no se impone, sino que se consensua, y viendo, José, los puntos que usted ha señalado, bueno, que parecerían interesantísimos para... Que parecería un punto, porque son 17 puntos. Que parecería interesantísimo precisamente para una discusión antes de intentar introducir un anteproyecto en el Congreso, porque bueno, llevarlo a la mesa de discusión que está abierta actualmente, donde hay representantes de toda la sociedad civil y de los partidos políticos. ¿No creen ustedes que quizá lo más razonable hubiese sido mantenerse en la mesa y conversar al respecto, incluso para desmontar ahí la necesidad de una reforma, pero discutiéndolo, José, y considerando ese elemento del proyecto que usted señala, que de verdad que llama la atención? Mira qué es lo que pasa. Fíjate lo que pasa, hay un tema de prioridades nacionales. Hay un tema, o sea, si yo no tengo una casa, yo no puedo pensar en comprarme un bote o un jet. Para quizás ponértelo en términos muy coloquiales. Entonces yo no me puedo quedar en una mesa que, dicho sea, tiene para mí un nombre contradictorio por demás: transparencia e institucionalidad, porque lo que menos hay es transparencia e institucionalidad, ya que a los partidos no se nos dejó, como tú estás planteando, desmontar jurídicamente la propuesta. ¿Por qué? Porque no, nos limitaron a la libertad de expresión. El moderador nos pidió que no tocáramos el contenido de nuestras propuestas. Miren, nosotros vamos a indicar algo para completar lo que dice Dantes. El diálogo es un monólogo. Es una pérdida de tiempo. Nosotros, de verdad que sí. Esa cita buena. Esta para ponerse a la primera plana. No. Y hay una soberbia de los funcionarios, porque ni siquiera lo está liderando Rafael Toribio, Iraima Capriles, que son los dos coordinadores. Han dejado la mesa para que sean los ministros y los directores del gobierno que coordinen el diálogo, que impongan los temas. Cuando tú haces una pregunta, hay una soberbia, no te dejan ni siquiera desarrollar el tema, te interrumpen. Espérate. La posición, disculpa, José, por lo menos en la mesa de transporte, no sé en la mesa de transparencia. Ahí, en la mesa de transparencia donde está José. Transparencia hay un caballero que es el consultor jurídico y ese señor es porque otra la que cosa. Nosotros estamos es totalmente diferente. No, ahí es otra cosa. Una preguntita para que la gente entienda cómo se da la dinámica del diálogo. Ustedes dicen que no lo dejaron hablar, pero no fue el momento en el que el PRM estaba presentando la propuesta. No era como el turno en el que presentaban la propuesta y ustedes luego iban a tener posteriores réplicas. No fue así. No, cuando vimos cuál era el propósito de esa reunión, que era presentar la propuesta artículo por artículo o sección por sección, como nosotros o como yo o como nuestro partido en este caso no estábamos en la disposición de discutir contenido, porque de entrada entendemos que no procede la reforma, le pedimos un turno previo a la persona que estaba moderando, y esa persona nos dijo que la Fuerza del Pueblo también ya le había pedido un turno previo para hacer referencia a, vamos a decir,
a la falta, vamos a decir, de oportunidad de la reforma, o sea, a lo inoportuno de la reforma. Y que en ese sentido nos pedía que lo ayudáramos para que no entráramos en un discurso de juzgar el contenido de la reforma. Y por esa razón nos limitamos a explicar las razones de por qué nosotros entendemos que la coyuntura no está dada para una propuesta de reforma constitucional. Inclusive, en nuestro caso, quise hacer la salvedad, y lo dije claro, ojo, quiero que quede claro que nuestro partido no le teme a la independencia del Ministerio Público. O sea, no escucharon la propuesta completa. José, una pregunta, pero según lo que... la propuesta. Según lo que escucho, ahorita pusiste un ejemplo de que se está hablando de reforma constitucional donde hay casas que faltan, donde hay gente que no tiene casa ni siquiera para vivir. Sin embargo, tú fuiste... No. Hice un paralelismo de que hay prioridades, de que si tú no tienes para comer, tú no puedes pensar en ir a una discoteca. Entonces, en esto que expresaba anteriormente ahora, con referencia a... Y me explicas, por favor, que no entendí esa parte. Cuando ustedes entran a la mesa de diálogo, que se va a empezar a hablar del contenido, la posición del PLD y de la Fuerza del Pueblo fue que estaban en contra del tema reforma constitucional, que no tenían que entrar en contenido porque ustedes lo que estaban en contra y no le dieron la palabra. O sea, que ustedes fueron a boicotear la mesa, en pocas palabras, porque no permitieron que se desarrollen los temas. No, mira, yo no sé si es que tú no me entiendes o tú no has oído lo que yo. No, por eso te pregunto la aclaración, por eso te pido una aclaración. Bueno, la aclaración. Yo te comenté a ti que cuando vimos la agenda, nos acercamos al moderador y le pedimos un turno previo y él lo concedió. Ahora, ese turno previo, él nos pidió que no entráramos a discutir el fondo. Por vía de consecuencia, nos limitamos a explicar las razones de por qué entendíamos que no procedía una propuesta de reforma constitucional. Y cuando nos vamos, porque si yo entiendo que no están las condiciones dadas en el país, ni políticas, ni sociales, ni económicas, para la discusión de una propuesta de cambios a la Constitución, y en esa reunión solo se piensa tocar los aspectos que quieren que se quieren cambiar, yo no hago nada sentado ahí. Lo que está diciendo Dantes, Liz, es lo siguiente: los tres partidos de oposición nos retiramos del diálogo y la Fuerza del Pueblo hizo una rueda de prensa con Henry Merán, Raúl Martínez y parte de los miembros que conforman esa mesa de discusión, porque entendemos que no hay las condiciones, que no es momento para reformar. Entonces, no tiene sentido estar en un diálogo en el cual no se va a llegar de acuerdo en una reforma a la Constitución, porque incluso es la misma Constitución que establece una mayoría calificada. Para tú lograr no imponer, sino consensuar una reforma constitucional, necesita las 2/3 partes. Claro. Es decir, la ley que convoca a la necesidad de la reforma implica un acuerdo entre los partidos políticos. Si los tres partidos mayoritarios no están de acuerdo, se cayó el tema, no hay forma. Y lo que tiene que hacer el presidente Luis Abinader y sus asesores es entender la realidad, recoger ese proyecto de reforma, y va a necesitar el concurso de las demás fuerzas políticas para los grandes problemas. Entonces no vamos a llegar al fondo de algo que lo que vamos a perder Tobías, tiempo. Ahí yo he planteado que no se puede poner los zapatos antes de ponerse el pantalón. Hay 14 reformas, además de esta, que están sobre la mesa y que pueden resultar de ellas temas a constitucionalizar, por lo que modificar la Constitución ahora para luego tener que constitucionalizar quizás algunos de esos aspectos que puedan presentarse ahí, me parece, digamos, que hacer las cosas al revés. Y quisiera escuchar la opinión de ustedes que están ahí en ese proceso, que están desde dentro de la discusión, además de preguntarle no, porque siguen las demás mesas. ¿Se puede desatar una cacería de legisladores
para lograr ese propósito como ustedes han denunciado que se ha desatado con los alcaldes? Muy breve, por favor. El expresidente Hipólito Mejía mandó a Luis Abinader a aplicar la mandarria, que él la aplicó en el año 2002-2003 y el pueblo lo llevó, y lo digo de manera responsable, al zafacón de la historia. ¿Qué es aplicar la mandarria? Aplicar la mandarria fue lo que él hizo en el Congreso, que compró varios legisladores, incluso del PLD. El PLD fueron expulsados. Parecido a lo que se quería hacer en el 2020. Bueno, tienes que entender a Hipólito. No existe el sitio. Tienes que entender a Hipólito en su mentalidad regresiva, ¿verdad? Sí. Que no está acorde a lo que son las necesidades de este país, y que él aplicó. Y le aplicó también esa mandarria que le dio tan duro que sacó a ese partido por más de 20 años del poder. Es decir, impuso una reforma, compró legisladores y mira dónde él está todavía con 80 años incidiendo, queriendo aplicar una mandarria. Nosotros le exhortamos que si aplican la mandarria, el pueblo le responde con la misma intensidad. Dantes, 30 si segunditos. A mí me permite, sí. 30. Mira, esto es algo tan improductivo, tan descoordinado, tan desorganizado, que hay una ley de hidrocarburos en la que no se discutió el anteproyecto que se sometió el día 28. Es tan improductivo que en la mesa de transparencia e institucionalidad hay 13 anteproyectos de ley, en el que está el de compras y contrataciones y el de reorganización de los ministerios, que no se discutió y se sometió en el Congreso Nacional. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Jugando con la gente. Claro. Lo están llevando allí a sentarse a una mesa a supuestamente discutir anteproyectos de leyes que ya están en el Congreso depositados por el gobierno. Entonces, ese es un espacio disfuncional. Este gobierno no tiene una claridad de ideas sobre lo que quiere prioritariamente. Y lo que nos hemos dado cuenta es que, en todo caso, su única prioridad es que se cambie en la Constitución el 50+1 para, como ellos no llegan ni a un 40%, poder tratar de ganar las elecciones en el 2024, lo cual no pasará. Bueno, muchísimas gracias al diputado Tobías Crespo, muchísimas gracias a don José Dantes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, el diputado miembro de la Comisión de la Dirección Central del Partido Fuerza del Pueblo. Bueno, yo creo que aleccionadora, ¿verdad? La entrevista del día de hoy, bastante clara. No hay preguntas. Sí, yo tengo una. Dina una pregunta, a ver, Cristian. A los 300 la semana que viene que llegamos. ¡Cambio fuera!